Bien, queridos hermanos y amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por estar una vez más juntos para compartir la siempre vigente palabra del Señor. Hemos estado hablando sobre la misión, tarea, poder, capacidad y virtudes que tiene el Mesías, o que tuvo y que tiene el Mesías, y que si nos fijamos bien también en el día de hoy vamos a hablar del tema el Mesías y el conocimiento, el Mesías y el conocimiento. Para ello la base bíblica está en Isaías capítulo 11, versículo 2, y lo leemos, dice así: reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de conocimiento y de poder, espíritu de temor del Señor. Quiero que pongamos atención en la frase espíritu de conocimiento. Cuando estudiamos la gramática tanto del hebreo que se escribió en el Antiguo Testamento como el griego koiné que se escribió en el Nuevo Testamento, notamos que los autores bíblicos hacen distinción entre las palabras. Hay palabras que tienen un significado superficial, por decirlo así, con un conocimiento más o menos de las cosas teóricas o de la información, pero hay otras palabras que tienen un conocimiento más profundo, que demandan mayor detención, mayor cuidado y mayor observación. Es así como la palabra conocimiento tiene dos acepciones en el Nuevo Testamento griego koiné. La primera es la palabra gnosis, que significa saber o manejar una información o un contenido. Mucha gente, por ejemplo, sabe que hay un Dios todopoderoso, pero solamente nada más. Y en segundo lugar está la palabra epignosis, y que se refiere a un conocimiento o un saber profundo de una relación. Esta es la palabra que más se utiliza en la Biblia para hablar de las personas que conocen a Dios. Un conocimiento íntimo, un conocimiento de comunicación frecuente y un conocimiento donde la persona que dice conocer al Señor va a asimilar las verdades y mandamientos del Señor para ponerlas en práctica. Eso significa que esta persona conoce al Señor. Epignosis. Entonces vamos a detenernos en este momento en dos beneficios de lo que significa el conocer al Señor, el conocerlo de manera profunda. El primero de ellos está en el testimonio de Jesús. Ahí en Juan 17:3, lo que se conoce como la oración sacerdotal temáticamente, el Señor Jesucristo en esta oración hace una distinción y eleva un poco o hace mayor profundidad lo que tiene relación con conocer al Dios Padre. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa palabra conocer es la palabra epignosis en el texto griego, que se refiere a un conocimiento profundo. La vida eterna está en conocer a Dios y tener una relación profunda con Él. Porque en la medida que yo me relaciono profundamente con el Señor y conozco realmente y sé y manejo esa relación en un conocimiento de respeto, de reverencia y de obediencia al Señor, estoy diciendo que realmente conozco al Señor. Al mismo tiempo, en Juan, el Evangelio de Juan, sobre los discursos acerca del liderazgo del Señor Jesucristo, en el capítulo 10, versículo 14, dice así la Escritura: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, ahí nuevamente, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahí está la palabra profunda, ¿ve? Epignosis, conocimiento profundo. Entonces, así como el Señor conoce en profundidad lo que pensamos, lo que sentimos, cuando estamos alegres o en angustia, en felicidad o en depresión, vocablo que se utiliza mucho en esta época moderna, el mismo Señor también dice que las ovejas, los creyentes, los discípulos, los seguidores incondicionales del Señor, también conocen profundamente al Señor, saben lo que Él piensa, lo que Él siente y cómo también se podría sentir si desobedecemos sus consejos. Al mismo tiempo, en Lucas capítulo 22, ahí hay otra situación donde el Señor Jesús está hablando con Pedro
Y Pedro tiene una reacción distinta frente a lo que realmente se esperaría de un verdadero discípulo. Lucas 22:34. Dice, y él les dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. La pregunta es, ¿qué tanto profundamente conocía Pedro al Señor? Tanto así de que su conocimiento le llevó a negar al Señor. Pedro estuvo aproximadamente 3 años con Jesús, lo escuchó, lo vio hacer milagros, comieron con él, pasaron muchas experiencias con el Señor Jesucristo. Pero en esta situación Jesús predice, le profetiza, le habla antes de tiempo de lo que va a ocurrir a Pedro cuando Pedro es confrontado sobre si realmente conoce al Señor. Y es Pedro que más tarde, él dice, yo no le conozco. Entonces sus palabras eran solamente superficiales, no había un conocimiento profundo. ¿Cuándo vemos al Pedro que revela una transformación profunda en su vida? En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando él dice y se levanta y valientemente expone que lo que está ocurriendo en el aposento alto por el bautismo del Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo o la inauguración neumatológica de la iglesia, como usted lo pudiera llamar, es cuando Pedro cita las Escrituras y él se da cuenta que realmente en su vida ha ocurrido un cambio profundo y ahora tiene una relación interna con el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante de que el creyente es invitado no solamente a conocer en forma superficial al Señor, sino de manera profunda. ¿Por qué razón? Porque es ahí cuando yo revelo mi fe, cuando yo revelo los cambios morales y éticos y espirituales en mi vida. Como dije anteriormente, mucha gente dice conocer a Dios y sabe que Dios existe, pero no tiene una relación profunda con Dios. El Señor Jesucristo, el Mesías, el Cordero de Dios, tenía una relación ejemplar, tanto así que Él se dedicaba a estar con los discípulos, pero había más tiempo que pasaba horas, a veces toda la noche, estando con el Dios Todopoderoso, que era el Padre Celestial. De esa forma, Él supo distinguir la voluntad de Dios y cumplirla y llevarla a pleno hasta la cruz del Calvario. En segundo lugar, el conocimiento del Mesías o el Mesías y su conocimiento se demuestra en que Jesús conocía bien las Sagradas Escrituras. Ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, es un texto muy hermoso que habla el autor de Hebreos, que le escribe a la comunidad judía de creyentes, donde ellos tenían algunas necesidades y una mayor claridad en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y él dice así, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Note las palabras que el autor bíblico utiliza. Figura una espada de 2 filos. Alguien dijo por ahí que este texto se refería cuando el sacerdote mataba el animal y el cordero, introducía el cuchillo por el cuello hasta romper las partes más íntimas y así lograr la muerte del cordero para ofrecerlo en holocausto o en sacrificio a Dios. Y en un sentido metafóricamente puede que tenga razón, porque dice que es la espada, la palabra del Señor, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿ve? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué más que Dios sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que planificamos? Cuando hay motivaciones correctas, cuando hay dobles intencionalidades en algunas cosas, cuando la gente maquina en contra de otro, de su hermano, de su esposa, del trabajo. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado ahí, porque de esas cosas tenemos que dar cuenta al Señor. Entonces, lo que el Señor ve y observa, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las intenciones que yo tengo frente a un diálogo, frente a una conversación o frente a un negocio? Que hoy día
hacemos o se hace en el contexto del campo laboral. Por otro lado, la Sagrada Escritura, en 2 Timoteo 3:16, el apóstol escribe que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En justicia. Eso es lo que Dios desea, que seamos justos. La palabra justicia tiene que ver con darle al otro lo que necesita. Hoy día, al parecer, en muchos lugares no hay justicia de Dios. Pero la justicia divina tiene que ver con eso, que Dios le da a las personas lo que necesitan. No lo que anhelan ni lo que codician. Ese es otro principio de la Sagrada Escritura. Dios es el más interesado que en la medida que aprendemos la Escritura, que conocemos la palabra del Señor, de esa forma vamos a ser personas más justas. El otro día, en un mensaje de WhatsApp, una persona dijo que se alegraba de los pensamientos teológicos que tenía Karl Barth. Este teólogo suizo del siglo XIX hablaba que la Biblia contiene la palabra de Dios. No que la Biblia es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra del Señor. Eso es lo que se llama el pensamiento neoliberal o de la neortodoxia, una nueva forma de construir la doctrina imperante en ese contexto del siglo XIX. Pero la Biblia dice que toda la Escritura es la palabra de Dios. Y hay una diferencia ahí, es la palabra del Señor. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo como pastor, como profesor, con estos teólogos liberales o neoliberales o de la neortodoxia, que ellos hablaban de una nueva forma de pensar, una nueva forma de construir la ética, la moral, y que hoy día estamos viviendo. Muchos grupos internacionales que están planificando un nuevo plan, una nueva forma, una manera de cómo llevar a la gente para, entre comillas, que sean libres. La única libertad, mis queridos amigos, se encuentra en la persona de Jesús. No es necesario ser un religioso para ser libre. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Son palabras del Señor, de Jesús, del Dios Todopoderoso. Si usted quiere ser libre de aquello que le ata, de aquello que lo presiona, aquello que no le hace ser la persona con una conciencia clara de las cosas, usted necesita a Jesús, el único que lo puede hacer libre. Además, la palabra del Señor en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Este salmo se le atribuye a Esdras, el gran erudito y diligente hombre que volvió de allá de Babilonia, bajo el imperio medo-persa, a Jerusalén para instruir y educar nuevamente esta comunidad de judíos, aproximadamente 50.000 personas que regresaron con sus familias para reconstruir la ciudad que Dios le había dado, Jerusalén, que sus anteriores, sus antepasados o generaciones previas lo habían destruido por causa del pecado. La desobediencia trae consecuencias. La obediencia trae beneficios y la bendición de Dios. Entonces, si amamos la palabra, si valoramos la palabra, es lo que el Señor Jesús valoró cuando Él enfrentó a Satanás. Dijo, escrito está. Hermanos, se puede observar cómo el Mesías, con su conocimiento de las Sagradas Escrituras, en cada prueba, en cada tentación, en cada situación, Él siempre apeló a las Escrituras. Él confiaba que las Escrituras eran autoritativas, normativas para la vida de Dios, para la vida humana, para la vida de la familia, la vida laboral, y en todos los campos. La palabra de Dios, la vida del Señor Todopoderoso, se encuentra sustentada en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando Dios habla con las Escrituras. Hay un pensamiento que escuché muy lindo que alguien dijo, cuando yo oro, hablo con Dios. Cuando leo la Biblia, Dios me habla a mí. Si usted desea que Dios le hable, no tiene que tener sueños o cosas por el estilo, sino que lea la palabra. La palabra del Señor es la palabra de Dios, y así usted puede educar su mente, su espíritu, y en la medida que la practique, va a ser una persona beneficiada usted mismo. Entonces, para concluir, el Mesías y su conocimiento está demostrado en la vida de Jesús con el Señor, el Dios Todopoderoso, y al mismo tiempo en que Jesús conocía las Sagradas Escrituras. Esto es el ejemplo que tenemos que seguir usted y yo.
conocer al Dios Padre, relacionarnos profundamente con Él todos los días y al mismo tiempo conocer la palabra, las escrituras, la doctrina fundamental, el por qué Jesús vino acá. Él vino a morir por nuestros pecados y a darnos salvación. Usted y yo necesitamos salvación. Eso es lo importante del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El reino de Dios se ha acercado, dijo el Señor. Creer en mí, creer en el Evangelio, las buenas noticias que el mundo de hoy necesita. Que el Señor Dios Todopoderoso te ayude, te ilumine y te bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús oramos, como siempre, creyendo, confesando con nuestros labios que te necesitamos y que solo tu palabra nos puede guiar a conocerte más a ti. Ayúdanos, Señor, y bendice nuestro hogar, nuestro trabajo, para que así solo tu gracia y tu bendición pueda estar sobre nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.